Bendiciones a los hermanos en Cristo que me oyen a través de este medio. Una vez más voy a transmitir un mensaje del Señor Jesucristo, un mensaje que pueda ser edificante para los cristianos y para las personas que no son cristianas también en esta hora. Eh, yo pensé, eh, pu- propuse en mi corazón predicar la palabra de Dios, pedirle a Dios que me abra puertas y al Señor Jesucristo que me dé sabiduría e inteligencia para hablar prudentemente, sabiamente, de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que está en la palabra de Dios, que es la Biblia, ¿verdad? Hace Hoy es miércoles. En la iglesia donde yo me reúno, en la iglesia de Cristo, tenemos la costumbre de reunirnos los miércoles, viernes a las 7:30 de la tarde y los domingos también, ¿verdad? Como todas las iglesias de Cristo, 10 de la mañana y 4 de la tarde. Hoy nos reunimos, gracias a Dios. Ahí cuando salimos de la iglesia, me quedé a platicar con una hermana y resulta que en la iglesia los domingos en la noche se pone un mercadito afuera de la iglesia. Me da la noticia de que pues una persona que vendía ahí en un puesto, pues ha fallecido, ¿verdad? O sea, que falleció. Me quedo pensando, meditando sobre el caso, ¿verdad? De cómo, pues, esta persona joven, pues, murió, ¿verdad? Perdió la vida. ¿Por qué motivo la haya perdido? No sé, ¿verdad? Solamente me quedé pensando, analizando, ¿verdad? Cómo es que uno de repente está en este mundo y de repente, pues, ya no está, ¿verdad? Cómo Dios te da la oportunidad de tener vida en este mundo, de creer en el Señor Jesucristo el que lo aprovecha, el que cree en Dios, bien, ¿verdad? Porque pues con nuestros propios ojos podemos ver cómo nadie en este mundo es eterno, cómo no hay ni siquiera familiares, ni amigos, ni vecinos, ni conocidos, ni hasta personas que tal vez vemos a veces en la tele, que tanto como viejos, tanto como jóvenes, ancianos, adolescentes, bebés, niños de todo tipo se mueren, ¿verdad? Dice la Biblia, en, me quedé yo pensando, traté yo me quedé pensando, ¿verdad? Analizando este caso, ¿verdad? Cómo, gracias a Dios, nosotros aún tenemos vida en este mundo, ¿verdad? Pero eh, lo más importante es pensar que hay de esas personas que mueren sin creer en Cristo, ¿verdad? Porque todos aquellos que mueren, si mueren sin Cristo, pues van al infierno, ¿verdad? Van a la muerte segunda, van al eterno dolor, al eterno sufrimiento, a la eterna perdición. Y pues los que creemos en Cristo, me quedé yo pensando, debemos que este consejo yo le doy a todos los cristianos, ¿verdad? Debemos de esforzarnos, de seguir adelante y de luchar para permanecer firmes en la palabra del Señor Jesucristo, ¿verdad? Para poder nosotros en un futuro, después de que nos toque morir, ¿verdad? Después de que ya partamos de este mundo, podamos ahora sí gozar la vida eterna. Y yo me quedo preguntando, pues a quién no le gusta gozar de la vida, ¿va? Si a veces nos gusta, aún este mundo lleno de enfermedades, de violencia y lleno de injusticia, aún aquí a veces nos aferramos a vivir en este mundo. ¿No sería más hermosa la vida que nos ofrece Cristo en el mundo venidero, en el cual está escrito en la Biblia, ¿verdad? Que se va a realizar después de la venida del Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero aún así todos los que morimos en Cristo, pues vamos a gozar al descanso que es al paraíso eterno, ¿verdad? Eclesiastés 7, del versículo 4 al 5, dice de esta manera:
Dice, el sabio piensa en la muerte, pero el necio en ir a divertirse. Vale más oír reprensiones de sabios que alabanzas de necios. En esos tiempos tan difíciles que el cristianismo está pasando, ¿verdad? Eh, como lo he dicho, como lo he dicho anteriormente en otros videos, ¿verdad? A mí, a veces me da tristeza, ¿verdad? Y también me da dolor decirlo, ¿verdad? Tampoco no crean que lo digo así, como dije al principio, ¿verdad? O sea, yo trato de no hablar palabras necias, ni tampoco hablar palabras ociosas que solamente conlleven a destruir y no sean de edificación, ¿no? Porque de todas ellas voy a dar cuenta al Señor si lo hago de esa manera, ¿verdad? De manera de que desde el momento que yo escojo predicar la palabra de Dios, estoy escogiendo ayudar al Señor Jesucristo a que su pueblo sea edificado, tenga firmeza en la palabra de Dios y puedan ser rescatados del mal, del error, y puedan ser guardados en el seno de Abraham, en la protección del Padre Celestial, ¿verdad? Eh, a mí a veces me da tristeza, porque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de mucho engaño, de mucha maldad, ¿verdad? De que a las iglesias de Cristo penetran, ¿verdad? Y a veces, puedo ver yo el modo de que Satanás está operando, cómo trata de hacer daño a personas inocentes y cómo hace que algunos miembros de las iglesias de Cristo participen en el engaño, participen en el error, ¿verdad? Y a veces es triste pues ver a la iglesia como si nada, como si nada estuviera pasando, como que si todo está bien, cuando pues la Biblia dice el hombre no puede ser engañado ni Dios puede ser burlado, ¿verdad? Y piensan hoy ellos que porque se alaban unos a los otros, dice, y evitan la represión, piensan que así van a ser salvos, ¿verdad? Eh, Sé que son momentos difíciles, primeramente Dios pase esto, todos estemos bien, Dios nos proteja, no, o si alguna falta tenemos delante de él, la perdona, ¿verdad? Pero lo más importante es meditar, cambiar nuestra forma de pensar, consagrarnos a Dios verdaderamente y hallar firmeza en la palabra de Dios, ¿verdad? Porque no porque de qué me sirve a mí que yo tenga, por decir, una apariencia de misericordia, tenga yo una apariencia de amabilidad, tenga yo un hablar tan suave, tan bonito, como dice el Señor Jesucristo, parezca yo sepulcro blanqueado por afuera, pero por dentro estoy lleno de toda iniquidad, de toda injusticia. Cuando la Biblia dice que por dentro se refiere a que en lo oculto, en donde los humanos no se dan cuenta, en donde no te ve nadie, en lo secreto, en donde te olvidas de Dios, haces tus maldades y haces tus fachorías, haces tus injusticias y tramas el mal, ¿verdad? De manera de que tu apariencia de misericordia, de tu apariencia de bondad, de amor, dice, queda totalmente excluido delante de Dios y hay mucho peligro de que tú seas escupido de la boca, seas o vomitado de parte de Dios, es decir, seas expulsado realmente del reino de los cielos por esa actitud que se le conoce como hipocresía, ¿verdad? Que del cual el apóstol Pablo dice le dijo al apóstol Pedro, ¿va? Es de condenar, ¿verdad? O sea, lo encara cara a cara y le dice, es de condenar, ¿verdad? Cuando uno habla un mensaje de parte de Dios o predica uno la palabra de Dios, cuando tú la escuchas, tú solamente medita, piensa y reflexiona. Si estás bien, pues sigue adelante, ¿verdad? Pero si tú estás mal, haz un cambio. Haz un cambio porque nunca sabemos en qué momento nos puede llamar a cuentas el Señor Jesucristo y dice la Biblia que debemos estar con vestiduras blancas y sin mancha delante de Él. De cual el Señor Jesucristo no es como un ser humano.
Una vez que Dios nos manda a juicio, ahí no va a haber con que, ay, mira qué bonito, y está bien guapo, y gordito y cachetón, está muy hermosa, está muy guapa, ¿no? O ahí no va a haber con que si eres sobrino de este, o que si eres nieto de aquel, o que familiar, o que hijo de un predicador, ahí no existe eso. Ahí el que hizo el bien pasa a la vida eterna, y el que hizo el mal pasa al tártaro o al infierno, ¿ah? De manera de que Cristo demanda andar en rectitud, no andar en apariencias, andar en la verdad y caminar según la palabra de Dios. De lo cual el rey Salomón le escribió en Eclesiastés, ¿qué ganaría yo con tener una apariencia una apariencia de mansedumbre, con tener yo apariencia de misericordia, de amor y de entrañable misericordia? ¿Va? ¿Qué ganaría yo con estar predicando a cada rato estos versículos? ¿Va? Si en lo oculto hago maldad, ¿va? Si yo predico o viceversa al otro, ¿va? De que si yo escucho o si yo leo muchos versículos de misericordia, muchos versículos de amor, muchos versículos de bondad, pero realmente no los hago. O sea, realmente Dios, que está en el cielo vigilando el comportamiento del ser humano, en lo oculto Él ve las maldades que haces, ve tus injusticias, tus planes malvados que tienes en lo oculto, y cómo ante la gente quieres aparentar pues algo que no es cierto. A veces digo yo, ¿acaso me salva? Si yo llegaría a hacer en lo oculto planes con malas intenciones, planes hacia una persona inocente para hacerle daño, si yo obro con Satanás en lo oculto sin que nadie se dé cuenta, si estoy colaborando en las artimañas del diablo en lo oculto, y acá ante la gente quiero a tener apariencia, ¿de qué me valdría a mí que las personas me estuvieran alabando a mí, ¿verdad? De que, ay, qué amable eres, qué misericordioso eres, y mira cómo hablas, y mira qué grandes cosas das tú a las personas, pero en oculto hago otra cosa? O sea, eso se le llama hipocresía, y dice el apóstol Pablo, es de condenar, ¿verdad? De lo cual, Eclesiastés Salomón dice, vale más oír reprensiones de sabios que alabanzas de necios. Es decir, vale más, dice el rey Salomón, que tú escuches las reprensiones de los sabios que las alabanzas de los necios, ¿verdad? Es decir, en ocasiones sucede que hay iglesias de Cristo que están en pecado, o sea, y que están participando en cosas severamente graves delante de Dios, y que están ensuciando sus vestiduras blancas, y que se están desviando del verdadero camino. Y sucede que en vez de exhortarse los unos a los otros, en vez de hacer predicaciones para hacer reflexionar al pueblo de Dios, no, sucede lo contrario. Sucede que entre ellos mismos se alaban, entre ellos mismos se dan alabanzas unos a los otros. Lo que dice el rey Salomón, dice, vale más oír reprensiones de sabios que alabanza de necios. O sea, es decir, a veces se convierte en pecador tanto como el predicador y como la iglesia y como los se puede decir los miembros de la iglesia. Y ahí entre unos a los otros se alaban y piensan que por eso van a ser salvos, y piensan que porque si logran engañar a la gente ya van a ser salvos, olvidándose de que Dios está en el cielo viendo y listo y preparado para darle su galardón según la obra de cada quien. Alguien que no puede ser burlado, que es el Señor Jesucristo. De manera que yo aconsejo siempre ser prudentes y siempre pensar en las cosas de arriba, en lo celestial, ¿verdad? Que tenemos al Señor Jesucristo, tenemos una gran nube de testigos de los cuales no podemos engañar. El Señor Jesucristo le decía a los fariseos, ¿cómo van a escapar de la ira venidera? Le decía, ¿qué ganan? ¿Qué ganan con hacerles ver a la gente que yo estoy mal? ¿Qué ganan con engaños, tenderme trampas? ¿Qué ganan
con alabarse ustedes mismos? ¿Qué ganan con engrandecerse ustedes mismos en una hipocresía, en una falsedad? Dice, ciertamente podrán ganarse a los hombres por su engaño, dice, pero a Dios no lo van a poder burlar. De manera que, ¿cómo le van a hacer cuando venga la ira de Dios venidera sobre ustedes por sus pecados? ¿Verdad? De manera que es lo mismo que dice en el rey Salomón, ¿verdad? Dice, vale más oír reprensiones de sabios. El Señor Jesucristo le decía, vale más que oigan mis palabras, que hagan un cambio en su vida y que en verdad practiquen la justicia, ¿verdad? Que alabanza de necios, ¿verdad? El día que los fariseos crucificaron al Señor Jesucristo, entre los fariseos se alababan ellos mismos. No, gloria a Dios, y Dios con nosotros, y ya por fin lo quitamos de aquí, ¿va? Ya, míralo, ahí está en la cruz, no se pudo salvar, ¿va? Se alababan unos a los otros. Dice, en su necedad, en su terquedad, por no escuchar al Señor Jesucristo. Y no creas que ellos fueron los únicos. Dice la Biblia, dice, sus padres, dice, igualitos que ustedes, dice, en vez de oír a los profetas y sabios que yo les mandé, primero los mataron. Y luego ustedes colman la medida del vaso, dice, matando al Señor, o dice el Señor, matándome a mí, ¿va? Hablando en un futuro, ¿va? De que lo que el Señor Jesucristo le decía, en vez de que ustedes presten atención para que cambien sus vidas, ¿no? Dice, cierran sus oídos a los sabios, cierran sus oídos a los mensajeros y continúan en el pecado, alabándose unos a los otros para continuar pecando. No exhortándose, no ocultando el pecado, andando como si nada hubiera pasado, ¿verdad? Vale más oír reprensiones de sabios que alabanza de necios. Muchas de las veces hay predicadores, ¿verdad? Que ahorita como está el engaño, está la maldad, la violencia hacia personas que quieren hacer un cambio en su vida, hacia las personas que quieren alcanzar la vida eterna o que quieren andar firmemente en Cristo, ¿verdad? Hay a veces que hay personas que le quieren dar otro significado a la Biblia con tal de hacer ver mal a otras personas, ¿verdad? Lo mismo hicieron los fariseos con el Señor Jesucristo y con todos los profetas y con todos los mensajeros y sabios que Dios les mandaba, para poder hacerlos a un lado, para poder aniquilarlos, para poder acabar con ellos. Ellos les tendían trampas, malinterpretaban las escrituras, daban un consejo que no era consejo de Dios, daban un consejo que no era de acuerdo a la voluntad de Dios, sino de acuerdo a su prudencia. No buscaban la prudencia en Dios, sino que ellos se guiaban de acuerdo a su prudencia, y era así como quitaban a los sabios y a los mensajeros que Dios se los enviaba para que se pudieran salvar. Mas ellos escogieron la falsedad, y así es como perecieron. Hasta el día de hoy, la Biblia dice que Dios es bueno, protector, y siempre sabe librar a todos los que son justos y a todos los que temen. Un gran ejemplo es siempre desde hace tiempo que me propuse predicar la palabra de Dios, siempre quise hablar sobre Lot, ¿verdad? Porque Lot es una persona que es justa y que ante los ojos de Dios halló gracias. Es un ejemplo que Dios nos escribió en la Biblia para que nosotros fuéramos semejantes como Lot, para seguir lo bueno, ¿verdad? Y también nos puso un ejemplo de su esposa Lot para que no hiciéramos lo que ella hizo, ¿verdad? De manera que yo en la Biblia, cuando yo estudio a Lot, al sobrino de Abraham, en el capítulo 13 del libro de Génesis, yo veo a una persona justa que Dios enaltece, Dios elogia, Dios lo honra, y Dios dice que es un siervo justo, ¿eh? Una vez escuché hablar a una persona predicar sobre Lot, ¿verdad? Que decía que pues Lot, por haber hay cuenta que en el capítulo 13 de Génesis se encuentra que Lot está con Abraham, ¿verdad?
y ambos eran riquísimos, ¿verdad? O sea, Abraham tenía demasiadas vacas, tenía demasiado ganado, ovejas, era riquísimo, dice la Biblia, ¿verdad? Y aparte de eso, pues tenía gente, ¿verdad? Cuando ellos salieron de la casa de su tierra, ¿verdad? Que dejaron su parentela, Dios le llamó a Abraham, le dijo, sal de tu parentela, deja tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a indicar, ¿verdad? Entonces Abraham le hace caso a Dios, se lleva todo lo que es suyo, se lleva a su esposa y se llevó a un seguidor de él que es su sobrino Lot, que siempre estuvo muy apegado a él, ¿verdad? Lot y Abraham salen juntos. Estos dos personajes son mencionados en la Biblia porque venían muchos hombres con ellos, venían otras personas con ellos, pero Lot es mencionado porque Lot era una persona muy apegada a Abraham y seguía los pasos de Abraham, ¿verdad? Recordemos que Abraham era un patriarca, ¿verdad? De manera que Dios se comunicaba con Abraham y Abraham le decía a Lot que era lo que habría que hacer. Si Lot cometía un error, Abraham lo corregía. Si Dios quería cierto comportamiento, Abraham lo comunicaba a los demás, lo comunicaba a Lot, y de esta manera era como ellos podían ser exitosos, podían ser prósperos y podían salir adelante, ¿va? Por medio de la obediencia al Señor Jesucristo y al Padre Celestial. En ese tiempo no se le conocía como Cristo, ¿va? Pero se le conocía como Jehová o Dios, ¿va? Pero lo que te quiero dar a entender es que ellos siempre sobrevivían por estar obedientes a la palabra de Dios, ¿verdad? Vemos en el punto en el que yo te quiero hablar o explicar es cómo llega un momento en que ellos están juntos y por causa de un disgusto, por causa de un altercado, dice la Biblia, tuvieron que separarse, ¿va? De manera que la gente de Lot y la gente de Abraham altercaban, peleaban, disputaban, porque los dos, dice, tenían posesiones, los dos tenían ganado y los dos tenían vacas, de manera de que pues Abraham empieza a ver que tenían que separarse, ¿verdad? Para que no siguiera ese pleito, para que no siguiera esa batalla, ¿no? Sino que le dice a Abraham a Lot, tú escoge para dónde tú quieres ir. Si tú, por un decirlo así, si tú escoges la izquierda, yo voy para la derecha, ¿verdad? Tú escoges la derecha, yo me voy para la izquierda. Yo me quedo pensando, ¿por qué Abraham decía eso? Porque Abraham sabía que él tenía la bendición de Dios. Tú escoges la izquierda, yo me voy para la derecha. Usted escoja la derecha, yo me voy para la izquierda. A donde quiera que yo vaya, la tierra es del Señor. A donde quiera que yo vaya, la bendición del Señor va conmigo. A donde quiera que yo vaya, el Señor me puede prosperar. Si yo voy para allá, el Señor me prospera. Si yo voy para allá, también allá me prospera. De manera que Abraham entendía muy bien que él tenía la bendición de Dios, ¿verdad? Él le da a elegir a su sobrino. Tú eliges, dice, la parte que tú quieres elegir, tú elígela, ¿verdad? De manera que Lot ve la ciudad ve Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Que la Biblia no lo menciona así al principio cuando él lo escoge, ¿verdad? Pero él dice que él vio las llanuras de esas ciudades, ¿verdad? Y que dice que vio que era bueno y que era próspero, y dice que escogió esa parte, ¿va? Bueno, Lot dice la Biblia que era una persona justa, ¿va? Él tomó una buena decisión, ¿verdad? Él nunca tomó una mala decisión, ¿verdad? Por ahí una vez escuché a alguna persona decir de que Lot tomó una mala decisión porque por haber escogido un lugar próspero fue trasladado a muchos dolores, ¿verdad? Bueno, déjame decirte que eso es una completa mentira, ¿verdad? Que no es cierto, ¿verdad? La Biblia no lo dice. Si yo te dijera, o si yo le dijera a esa persona, muéstrame un versículo en la Biblia en donde dice que Lot, por haber escogido ir a Sodoma, fue traspuesto a muchos dolores, ¿verdad? Por haber escogido ir a Sodoma y Gomorra, a una ciudad próspera, por eso fue traspasado a muchos dolores, ¿verdad? Basándose en el versículo que dice que algunas personas por quererse enriquecer, dice,
en el Nuevo Testamento, ¿va? Dice, fueron traspasados a muchos dolores, ¿verdad? La Biblia no quiere decir eso, no quiere decir que la Biblia sí dice que Lot afligía su alma, pero la Biblia dice que Lot afligía su alma, dice, por el pecado que había en Sodoma y Gomorra. Es decir, él se entristecía, él se sentía abrumado porque le hacían la vida de cuadritos, personas que eran injustas, personas que no respetaban a Dios. De manera que una persona que es trasladada a muchos dolores, ya sea que por seguir las riquezas o por seguir la prosperidad, no es una persona como Lot, ¿verdad? La Biblia nunca dice que Lot sufrió por eso o que él fue abrumado, ¿verdad? Yo tan simple, sencillamente diría, pues dime en qué parte de la Biblia dice eso, ¿verdad? La Biblia dice de esta manera, ¿verdad? Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 6 al 9, dice de esta manera: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Ah? O sea, aquí vemos que dos veces el apóstol Pedro dice, elogia, exalta y honra el nombre de Lot, diciendo, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Es decir, Lot, este hombre era abrumado por la conducta que él miraba en los hombres perversos, o la aflicción, o el hostigamiento a veces, o lo incómodo que era andar ahí entre el pecado de esas perversas personas, ¿verdad? Lot, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo aquí es la segunda vez que le dice justo, es la segunda vez que lo elogia y la segunda vez que lo exalta. Porque este justo que moraba entre ellos, y otra vez lo vuelve a decir, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y es que una persona que está consagrada a Dios, una persona que sigue a Cristo, una persona que ya se separó de la maldad, que ya sigue la rectitud, que ya anda en los caminos de Dios, ya el pecado lo aflige, ya el pecado lo entristece, ya el pecado lo hace sentir mal, ya el pecado lo abruma, ya no está de acuerdo con la maldad, ya no está contento con la maldad, sino que él se afligía por ver la conducta de esas malvadas personas, ¿verdad? De esta forma era porque Lot dice la Biblia que él era afligido, pero no hay ninguna parte en la Biblia en donde diga que Lot fue traspasado a muchos dolores por haber escogido una ciudad próspera. Eso es totalmente una mentira, un error. Sí hay un versículo en la Biblia, creo que dice de esta manera, ¿verdad? De que algunas personas por quererse enriquecer, algunas personas por querer prosperar más, dice, a veces son traspasados a muchos dolores, ¿verdad? Pero no se refiere a lo que Lot, ¿verdad? O sea, no sé, Lot simple y sencillamente escogió lo mejor para sus ganados, para su gente, para todos aquellos que lo seguían a él, ¿verdad? Él pensaba en ellos. La Biblia dice que era justo, ¿verdad?
La Biblia dice que no era un hombre avaro, que no era avaricioso, sino que él buscaba lo mejor para darle a los suyos, ¿verdad? De manera que él escoge un buen lugar, él escoge un lugar apto para los suyos. Con el paso de los tiempos, esta gente se fue pervirtiendo, esta gente fue entrando más en pecado y Lot al ver esto, pues él, dice la Biblia, afligía su alma y era abrumado, ¿verdad? Eh, las, Dios nunca ha estado en contra de la prosperidad. Dios nunca ha estado en contra de que tú salgas adelante, ¿verdad? De que tú escojas lo mejor, ¿verdad? Aún en esta vida, ¿verdad? Eso lo dice Tercera de Juan, capítulo 1. Ahorita voy a explicar así rápido por qué algunas personas cuando escogen prosperar o enriquecerse son trasladados a muchos dolores, ¿verdad? Tercera de Juan 1, del 1 al 2. Dice, el anciano Agayo, el amado a quien amo en la verdad, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, la Biblia nunca dice que Lot cometió un error. La Biblia nunca dice que Lot la regó o que Lot hizo una mala elección. La Biblia recalca y afirma y exalta que Lot era un hombre justo. Y un hombre justo hace y toma decisiones correctas delante de Dios, porque quiere agradar a Dios, sabe cómo agradar a Dios y sabe cómo vivir una vida piadosa, recta delante de Dios, porque es obediente a la palabra de Dios. De manera que la Biblia nunca habla mal de Lot diciendo, no, es que Lot escogió un lugar próspero y por eso fue trasladado a muchos. No, eso es algo que alimenta más. La Biblia dice que era justo y que lo mismo que dice Juan, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Aquí dice, así como prosperas tu alma, de manera que está hablando de que Juan desea que sea prosperado en las demás cosas materiales, bendiciones que Dios nos da en este mundo, de acuerdo a como nosotros nos esforcemos, de acuerdo a lo que Dios te da en este mundo, que lo puedes conseguir de la manera legal, de la manera lícita, de una manera saludable, de una manera siguiendo el bien, sin violar la ley de Dios, que seas prosperado. De manera que cuando Lot ve ese valle tan hermoso y próspero, dice, lo único que él deseó en su corazón y lo hizo, dice, él deseó que su gente fuera prosperada en ese lugar, ¿va? Así que de manera que él escogió una buena decisión. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Yo creo que todo el mundo entendemos qué es prosperidad, ¿verdad? Prosperidad es que tú vayas adelante. Prosperidad es que tú avances. Prosperidad es que tú vayas consiguiendo un mejor sueldo, una mejor entrada de dinero, un mejor lugar donde vivir, un mejor lugar que darle a tus hijos, que darle a tu esposa, como esforzándote en tu trabajo por salir adelante. Si tienes un negocio, esforzándote porque tu negocio te dé lo que necesites. A tus hijos les das estudio para que sean prosperados, para que les vaya bien en su vida. He escuchado a algunas personas decir, no, es que yo le doy estudio a mis hijos porque no quiero que sean como yo. Es decir, quieres que sean prosperados y eso es bueno, ¿verdad? El prosperar en este mundo no es pecado, ni está en contra de Dios. El mismo apóstol Juan lo dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Lo mismo que Lot deseaba cuando llevó a su gente a ese hermoso valle que le parecía próspero y lo era, ¿verdad? Lo malo fue que había gente que que eran pecadoras, que hacían cosas que no eran agradables
delante de Dios, ¿va? De lo cual con el tiempo pues se fue permitiendo y se fueron hallando en pecado, de manera que Dios exterminó a Sodoma y Gomorra. Y antes de que Dios, aquí dice dos veces, el apóstol Pedro menciona dos veces justo a Lot. Bueno, antes de que Dios libró a Lot por ser una persona justa, a él y a su casa los libró de ese lugar. Bueno, antes antes de que Dios librara a Lot por ser justo, la Biblia dice que lo libró por ser justo. Antes de que Dios lo librara de Sodoma y Gomorra, Dios ya había librado una primera vez a Lot en un secuestro, ¿eh? De la cual hombres malvados lo secuestraron y Abraham va al rescate y lo libera. De manera que una persona que es justa y que es temerosa de Dios y que anda en los caminos de Dios siempre va a ser una persona que prospera en la vida, que siempre va buscando lo mejor para Dios, va buscando lo mejor para él, para su familia, para su esposa y para los suyos, ¿verdad? De manera que los hombres que son justos delante de Dios pueden ir a cualquier parte del mundo, porque saben que la tierra es de Dios y a donde quiera que ellos van es bendición, y a donde quiera que ellos van es prosperidad, y a donde quiera que ellos van Dios tiene el poder de engrandecerlos, ¿verdad? Si es la voluntad de Dios que así sea, ¿verdad? De manera que el hombre que es justo dice, aunque esté en una parte que esté llena de pecado, se mantiene fiel como el justo Lot. Dice que Dios, dice la Biblia que Dios cuando vio a este hombre, dice, wow, o sea, este hombre está rodeado de pecado y no se deja llevar por el pecado, está rodeado de personas malas y no se deja y no sigue la corriente de este mundo, ¿va? ¿Cómo es posible que alrededor de Lot y de sus hijas y de su familia, dice, haya pura perversidad, pero él y su familia se mantienen sin pecado, ¿va? Él y su familia se mantienen apartados de la maldad de esa gente, ¿va? De manera que cuando Dios ve esto, les dice, huyen de la ciudad para que ustedes no sufran la destrucción, ¿va? Sino que ustedes pueden escapar porque los he visto justos ante mis ojos, dice el Señor, ¿verdad? De manera que da la orden a los ángeles de que protejan a Lot y a su familia, y Lot y su familia huyen, salen corriendo de esta ciudad. Lamentablemente su esposa estaba tan enamorada de la prosperidad. Aquí un ejemplo más de que Lot no era avaricioso, o que Lot no estaba enamorado de la riqueza de los engaños, ¿verdad? Aquí una vez más la Biblia prueba que Lot era justo, ¿verdad? Porque Dios le dijo, sálvate, corre y no mires atrás. Lot tenía muchas posesiones en la tierra de Sodoma. Si él fuera una persona avariciosa, una persona que enamorado de lo material, hubiera hecho lo mismo que su esposa, mirar atrás. Ay, mis cosas que dejé. Ay, no puede ser, ¿a poco sí la van a destruir? No, dice Lot, ni siquiera volteó. Es más, probablemente, ¿quién de nosotros, si Dios te da la orden, ves hacia adelante y no mires atrás, y tú no miras a tu esposa adelante de ti, y tú no miras a tus hijas adelante de ti, sino que de repente tú vas solo, concentrado hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, y Dios te dijo, no mires atrás? Aunque tú ames mucho a tu esposa, aunque tú ames mucho a tus hijas, no puedes voltear atrás, tú sigue adelante. Si tú volteas hacia atrás, aunque sea nomás para mirar a tu esposa porque no va delante de ti, o mirar a tus hijas porque no van delante de ti, con eso tienes para perecer. La orden es, ves hacia adelante, vista al frente, hacia adelante, no pares hasta llegar a la ciudad o la tierra en donde puede ser salvo. De manera que Lot, no creas tú que iba corriendo como cínicamente, no, iba corriendo con tristeza, iba corriendo con miedo, pensando qué pasará, porque él no sabía lo que estaba pasando atrás. Él sabía que Sodoma y Gomorra iban a ser destruidas, pero él no sabía si sus hijas, él no sabía si su esposa iban todavía avanzando con él. Él no podía obtener esa información porque la orden fue ir adelante y no mirar atrás por nada del mundo, por nada. De manera que este hombre, siempre por obedecer a Dios y siempre por ser justo,
en Dios no se manchó, nunca manchó sus vestiduras allá en Sodoma y Gomorra, nunca anduvo conforme la corriente de ese mundo, nunca participó en las obras infructuosas de Sodoma y Gomorra, nunca dejó de obedecer a Dios, nunca dejó de creer a Dios por la conducta de Sodoma y Gomorra. Aun cuando Dios le dijo, tú ves adelante, él iba hacia adelante, hacia adelante. Ya cuando llegó a la tierra prometida y se dio cuenta de que su esposa no venía con él, dijo, pereció y pues como todo ser humano han de haber hecho luto, lloraron y todo, pero pues pereció, se quedó en el camino. Y así es la vida en este mundo. La vida en este mundo, una vez que nosotros aprendemos el cristianismo, que te restauraste, que te bautizaste, ya no mires para atrás. Tienes que ir para adelante. No le andes haciendo caso a Satanás, que hace esto, que hace el otro. Cosas que la Biblia y que tú sabes que están mal. Porque Satanás lo que quiere es hacerte que veas atrás. Satanás lo que quiere es que te estanques. Satanás lo que quiere es que le pongas un stop a tu carrera cristiana y te conviertas en una estatua de sal como la esposa de Lot. No quiere que seas sal de la tierra como lo fue el justo Lot, el cual el Señor Dios Todopoderoso lo elogia y por algo Dios lo escogió y lo escribió en la Biblia. El Señor Jesucristo lo menciona en el Evangelio de Lucas. Dice, como el justo Lot, dice, que fue librado de Sodoma y Gomorra, ¿va? De la cual fue destruida, dice, cuando Lot salió de allí, ¿va? Y también pone como ejemplo, ¿va? De que no sigamos el pensamiento y la conducta de su esposa, ¿va? De que probablemente si llega a haber mucha persecución cristiana en China, ya están prohibiendo que tú prediques por medio de internet. En China ya no los dejan. Creo que es en China, ¿va? Creo que ya no los dejan que se hable nada de Dios, nada en internet, nada de Dios. Probablemente vaya creciendo esta persecución hacia los cristianos en el mundo. El mundo se está llenando de violencia. El mundo está aborreciendo a Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ser como Lot, que va a seguir adelante? ¿O vas a ser como la esposa de Lot, que se va a convertir en una estatua de sal? Es decir, se queda paralizada, no hace nada. El diablo va a andar inventando muchas cosas en las iglesias de Cristo. Va a andar haciendo pecar a los hermanos, haciéndoles creer que no pasa nada, haciéndoles creer que nomás hazlo por un rato en lo oculto, hace esto, hace el otro, hace esto, aquello, cosas que tú sabes que te van a convertir en una estatua de sal como la esposa de Lot si lo sigues haciendo. El Señor Jesucristo vuelve a nombrar al justo Lot en el Evangelio de Lucas, a la esposa de Lot como ejemplo de no seguirla, ¿va? Dios no está en contra de que las personas prosperen, los cristianos en este mundo, ¿va? Él no está en contra. El apóstol Juan es bien claro cuando dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, ¿va? Hay otro en Lucas. A Dios le agrada que por decir, las personas que son jóvenes o que son adolescentes, que están en el tiempo de estudiar, a Dios le agrada que estudien para que se superen y para que puedan vivir una mejor vida, ¿verdad? Pero lo que Dios ordena, nunca te olvides de mis mandamientos. Primeramente busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te va a ser añadido, ¿verdad? De manera que hay una libertad total para que tú seas prosperado de acuerdo a los mandamientos de Dios, ¿verdad? Sin salirte ni violar los mandamientos de Dios, ¿verdad? No creas que Dios es opresor, ¿verdad? Que te dice, no andes ahí en el Buen Fin, ¿verdad? No andes viendo Mercado Libre, dice cosas, dice que no son pecados, dice que las quieren hacer pecado, ¿verdad? Tú nomás no puedes prosperar en tu sueldo, ¿va? Tú no puedes andar siguiendo cosas que sean mejores, ¿va? Y que no esto, y que no compres esto, y que no compres aquello, no, dice, yo deseo, amado, que tú seas prosperado en todas las cosas, ¿va? A veces cosas que ni son pecado, las andamos haciendo pecado, ¿va? Dice en una parte de la Biblia, ¿va? Dice,
inventan nuevas formas de pecar. Lucas 12:21. Lucas 12:21, donde está el rico insensato, ¿va? Que esta persona pues se puso a hacer riquezas, riquezas y riquezas, de manera que nunca buscó a Dios, ¿va? Y se le llegó el día de su muerte, de lo cual la Biblia dice: el sabio piensa en la muerte, pero el necio en ir a divertirse. Es decir, la palabra de el rico, esta persona nunca pensó en que algún día tenía que morir. Esta persona solamente pensaba en trabajar, divertirse, descansar, disfrutar de lo que te da la vida, y Dios estaba totalmente fuera de todos sus planes. Él nunca pudo aplicar el versículo que dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Él solamente pensaba en divertirse. Él no pensaba que algún día tenía que darle cuentas a Dios. De manera que dice de esta manera, el rico insensato le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que para que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Fíjate muy bien lo que pensaba el rico. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Hasta aquí el rico nada más pensaba en esto. El sabio piensa en la muerte. En esto no pensaba el rico. Dice: pero el necio en ir a divertirse. Pero el necio en ir a divertirse. Eclesiastés 7:4. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio. Aquí está, pero Dios le dijo: necio. Pero el necio, el sabio piensa en la muerte, pero el necio en ir a divertirse. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Lo que todo mundo creemos que nunca nos va a pasar. Lo que todo mundo creemos que nomás a qué le pasa. Nomás a ella le pasa. Nomás a él le pasa. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? El rico nunca pensó en la muerte. Y luego, como todo le iba bien, como todo le salía bien, dice, como todo, en todos sus negocios tenía éxito, de manera que los graneros, de manera que ya no hallaba dónde poner sus cosas de prosperidad que él tenía. Este hombre nunca tuvo un pensamiento de acuerdo a la palabra de Dios. Él nunca le dio lugar a Dios. Nunca se preparó para ir al cielo. Nunca estudió la palabra de Dios. Nunca fue a buscar a Dios, sino que todo en su vida era puro más prosperidad, más prosperidad, más prosperidad, más prosperidad, de manera que su alma se convirtió en avaricia, de manera que jamás pensó lo que muchos pensamos, que nunca iba a morir.
como si fuéramos eternos en este mundo. Y yo me hago esta pregunta, ¿cuándo has visto una persona que nunca muere en el mundo? Todos perecemos de la misma forma, buenos, malos, enfermos, sanos, bebés, todavía ni siquiera salen de vientre, algunos ya mueren, viejos, ancianos, ricos, sabios, necios, de todos sabores y colores les llega la muerte en este mundo. De manera que dice Eclesiastés 7:4, el sabio piensa en la muerte, dice, pero el necio en ir a divertirse. De manera que Dios le dijo, dijo, esta noche, dice, vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Pero lo que yo quiero que pongamos atención es en el último versículo de esta parábola, que es el 21, que dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Aquí otra vez vuelve a lo que yo te estoy diciendo, lo que dice el apóstol Juan, que Dios no está en contra de que tú prosperes, ¿verdad? Que Dios no está en contra de que tú estudies para que te vaya mejor en tu trabajo y seas prosperado en tu vida y le des una mejor vida a tu esposa y a tus hijos, ¿verdad? O viceversa con la mujer, ¿verdad? Las mujeres que estudian, que se esfuerzan por un mejor trabajo y que buscan mejores oportunidades en la vida para prosperar, dice, y darle lo mejor, una mejor calidad de vida a sus hijos de acuerdo a la voluntad de Dios sin caer en la avaricia, ¿verdad? De manera que el rico cayó en la avaricia, dice, y dejó afuera a Dios, ¿verdad? Todo aquel que cae en la avaricia no puede servir a Dios. Dice el Señor Jesucristo, no puedes servir a las riquezas y a Dios. Porque una vez que la avaricia entra en ti, lo único que quieres es trabajar, y nunca le das lugar a Dios, y nunca tienes tiempo para Dios, de manera que llega la muerte y te toca ir a dar cuentas con Dios, y Dios te manda al infierno por nunca haber sido rico para con Dios. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Yo no veo aquí a Dios condenando al hombre por ser rico. Aquí dice, así es el que hace para sí tesoros, dice, y no toma en cuenta a Dios. Es decir, lo que a este hombre le faltó estaba bien que él prosperara, ¿va? Pero lo que a este hombre le faltó es darle un espacio a Dios. No quiso en su vida nunca darle un espacio a Dios para poder él hacer la mente de Cristo, para poder él bautizarse, para poder él sellarse por Dios y para poder él caminar en santidad de acuerdo a las Escrituras. Cuando yo leo la Biblia, cuando yo oro, cuando yo voy a la iglesia, yo voy buscando santidad, yo voy buscando qué quiere el Señor que haga para yo agradarle y ser ganador de la vida eterna. De manera que aquí Dios lo que está diciendo, lo que te faltó fue lo más importante. No fuiste rico para con Dios. Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Es decir, el que solamente piensa prosperar y no tiene en cuenta a Dios. Mas sin embargo, te lo digo otra vez, Dios no está en contra de que tú prosperes, pero lo que dice Dios es, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como también así como también tu alma es prosperada. En tercera de Juan, capítulo 1, del 1 al 2, en el versículo dice, amado, dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, dice, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, está diciendo lo que dice el versículo 21. Así es el que hace para sí tesoros y no es rico con Dios. Tú tienes que superarte, tú tienes que prosperar en este mundo, tú tienes que salir adelante, dice. Pero a la vez, dice, tienes que ir a la par de ser rico para con Dios, de prosperar espiritualmente. De hecho, es lo primero, en lo que más tienes que poner atención. Primero yo voy a ser rico para con Dios. Primero yo voy a darle un lugar a Dios.
primero está en mi mente ir a la iglesia, después la prosperidad de las cosas materiales en este mundo, que estoy seguro que Dios te las dará. Y si no llegara a ser así por alguna razón, como quiera, lo más importante es ser rico en Dios, ¿verdad? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, dice, así como prospera tu alma. Eso es lo que le dio a entender el Señor Jesucristo. Así es el que hace para sí tesoro, dice, pero no es rico para con Dios. Tienes que ser rico con Dios y tienes que prosperar en el mundo. Así como prosperas con Dios, así prosperas en el mundo de la misma manera, ¿verdad? De acuerdo a la palabra de Dios, sin caer en la avaricia. Porque las personas que caen en la avaricia jamás tienen tiempo para Dios, nunca tienen tiempo para Dios. Siempre la mayor parte del tiempo de su vida está enfocada en las riquezas de este mundo. Las personas que son trasladadas a muchos dolores por las riquezas, por los placeres de este mundo, por querer prosperar en esta vida. Bueno, aquí el rico dice pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Él ya iba a ser trasladado a muchos dolores eternamente. Ahí será el llanto, el lloro y el rechinar y el rugir o el rechinar de dientes. Ahí serán dolores eternos. Es decir, el rico, por caer en la avaricia de prosperar y de nunca buscar a Dios, fue traspasado a muchos dolores eternamente, que yo no te lo recomiendo, ¿eh? Pero muchas personas en esta vida también son traspasados a muchos dolores. ¿Cuáles son las personas que son traspasados a muchos dolores? Por andar buscando riquezas. No son las personas como Lot. Lot no tiene nada que ver en eso. Lot dice la Biblia que era una persona justa. Las personas que son traspasadas a muchos dolores por quererse enriquecer son estas, ¿no? Por decir, a las personas que tienen el oficio de la prostitución, ¿no? Dios tenga misericordia de estas personas para que algún día les llegue la palabra y puedan cambiar su vida, ¿no? Pero yo he conocido prostitutas que me han dicho, me han dicho estas palabras, ¿verdad? Me dicen, no creas que yo he platicado con ellas, ¿verdad? Me han dicho, no creas que yo toda mi vida voy a hacer esto, ¿verdad? Y pues yo le digo, ¿esto qué, verdad? O sea, esto que hago, ¿verdad? Pues la prostitución, ¿verdad? Ah, no. Y luego cuenta que, pues le pregunto, ¿y por qué lo haces? Y si tú estás diciendo que no quieres hacer esto, yo, por la lógica, yo entiendo que no es agradable, que no te gusta, que no es que no es algo bueno, porque yo estoy viendo que tú deseas dejarlo, ¿va? Bueno, entonces, ¿por qué lo haces? Bueno, ella me dio a entender que por el dinero. Dice, porque me da riquezas rápidas, me da entradas muy fuertes de dinero, ¿va? Pero a cambio de mucho dolor, a cambio de mucho sufrimiento, a cambio de mucho llanto, a cambio de mucha tristeza. Eso se refiere a la Biblia cuando dice que muchos, cuando se quieren enriquecer, dice, de una manera avariciosa, de una manera ilícita, dice, son traspuestos a muchos dolores. Tú dirás, bueno, pero pues, en Dios la prostitución, pues, es ilícito, ¿va? No es bueno. De manera que si tú quieres buscar ganancias de esa manera, dice, por desobedecer a Dios, sí las vas a obtener, y muy rápido, y muy fuerte, dice, pero vas a ser trasladada a muchos dolores, ¿va? De manera que esta prostituta a mí me platicaba, dice, algún día lo voy a dejar. Si algún día tú deseas dejarlo, es porque no es bueno, es porque te está causando dolor, es porque te está causando tristeza, te está afligiendo, ¿va? De manera de que tú deseas dejarlo, ¿va? Pero no lo quieres dejar, dice, por el dinero. Es decir, eres traspasada en vida en el mundo a muchos dolores por querer enriquecerte, ¿va? Y muchas personas que practican la prostitución, como te vuelvo a mencionar, que Dios tenga misericordia de estas personas y que algún día la luz de Cristo les resplandezca para que ellos vengan a la vida eterna, a la vida hermosa que se disfruta en Cristo, ¿va? Pero muchas prostitutas las matan. O sea, a veces trabajando se topan con personas malas y estas personas las asesinan. Ellas acuden pues a eventos, se puede decir, acuden a citas, dice, en donde a algunas personas las contratan
y a veces hay drogas, a veces hay abusos, hay alcoholismo, de manera que en ocasiones muchas de ellas van buscando el dinero, van buscando les ofrecen una buena paga, pero muchas de ellas a veces hasta pierden la vida. Dice, son traspasados a muchos dolores, dice la Biblia. ¿Va? Otro ejemplo de cuando las personas son trasladadas a muchos dolores por enriquecerse es ¿va? Las personas que piden prestadas, ¿va? Las personas que se endeudan pidiendo prestado aquí, pidiendo prestado allá, y pidiendo prestado acá, y pidiendo prestado acá. Muchos de ellos por querer tener dinero, muchos de ellos por querer comprar cosas, comprar lujos, por querer, por no trabajar, por no esforzarse en la vida, por conseguir dinero, llegan a pedir dinero y se convierte esto en una enfermedad. Piden dinero aquí, piden dinero allá, se endeudan aquí, se endeudan acá y se endeudan en todas partes. De manera que hay personas que se han suicidado, se han quitado la vida, porque como ellos se endeudan aquí, se endeudan allá, deben aquí, a todo el mundo le deben y andan huyendo de todo el mundo y no pueden ni dormir y son traspasados a muchos dolores. Y a veces son tantos los dolores que les dan que se suicidan y se quitan la vida. ¿Va? Esa es una manera de cuando las personas se quieren enriquecer de una manera ilícita y son traspasados a muchos dolores. ¿Va? Otras personas, ¿va? Una vez me tocó ver un video en YouTube de una persona que invirtió en esos de los Bitcoin, no sé, esa moneda digital, ¿va? Que sale en internet y que no le conozco a eso, ¿va? Pero estaba yo viendo el video en YouTube, ¿va? Y resulta que la persona, dice, perdió creo que invirtió su último Bitcoin, no recuerdo muy bien el nombre que se le da a esa moneda, ¿va? En internet, ¿va? Total que él mete su última como compra, su última inversión, dice, y lo pierde todo. Dice, de tanto dinero que él tenía, dice, todo lo perdió, de manera que en el video sale donde él se da un tiro en la cabeza, ¿verdad? Y entonces es ahí cuando la Biblia dice, por quererse enriquecer, dice, de una manera ilícita, de una manera avariciosa, de una manera que no es de acuerdo a la voluntad de Dios, dice, por violar esa ley de Dios, y dice, son traspasados a muchos dolores. Porque el mandamiento de Dios dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, ¿verdad? Pero de la manera a que Dios le agrada. Si tú vas en contra de la voluntad de Dios, vas a ser traspasado a muchos dolores, ¿verdad? De manera que también hay personas, pues también lo mismo podría decir, muchos se meten al narco, Dios también tenga misericordia de estas personas para que también la luz de Cristo también les resplandezca a ellos, pero muchos, pues esa carrera ilícita del narco deja mucho dinero, la venta de droga a las personas que lo hacen les deja riquezas y lujos excesivos, o sea, demasiado dinero se mueve en ese mundo, de manera que muchas de esas personas por querer entrar a ese mundo y se son traspasados a muchos dolores, dice, muchas muertes, muchas mamás pierden a sus hijos, sus esposos, e incluso a veces los mismos personas que andan metidos en eso del narco, dice, pierden a veces a sus familiares, ¿verdad? Por cuestiones de que andan en ese negocio oscuro, ¿verdad? Y por eso dice la Biblia, dice, queriéndose enriquecer, dice, o a veces terminan en las cárceles de por vida, dice, por quererse buscar riquezas, dice, ilícitas, dice, son traspasados a muchos dolores. A eso es lo que se refiere la Biblia cuando son traspasados a muchos dolores, ¿verdad? También muchas personas roban, ¿verdad? Por quererse enriquecer, roban a los demás, roban aquí, roban allá, de manera que algunos de ellos pierden la vida en el robo, los encierran en las cárceles, ¿verdad? Y son traspasados a muchos dolores por quererse enriquecer de una manera ilícita, ¿verdad? Y muchos ejemplos que hay en el mundo, ¿verdad? Otros apuestan dinero, ¿verdad? Apuestan dinero, se hacen viciosos de las apuestas y toda su vida se la pasan apostando, ¿verdad? Por querer obtener ganancias de una manera ilícita y al final terminan perdiéndolo todo, ¿verdad? Y son traspasados a muchos dolores, ¿verdad?
algunos se suicidan, algunos han perdido sus casas por ir a los casinos, algunos han perdido sus familias por ir a los casinos, dice, porque cuando uno va, bueno, las personas que van a los casinos, dice, van a buscar ganancias deshonestas, dice, van a quererse enriquecer y salen con que les quitaron su dinero, salen con que las maquinitas tragamonedas les quitaron todo su sueldo, todos sus ahorros, vendieron las casas para seguir apostando y nunca alcanzaron las riquezas que ellos desean, de manera que estas personas, por quererse enriquecer de una manera ilícita, que no es de acuerdo a la voluntad de Dios, dice, son traspasados a muchos dolores. Es decir, el mandamiento de Dios es de que el hombre con el sudor con el sudor de su frente, con el esfuerzo de día a día, dice, debajo del sol, dice, con el esfuerzo se gane la prosperidad en este mundo, se gane su comida, se gane su vestimenta y puede así él tener que ofrecerle a su esposa, a sus hijos y aún compartir con el que no tiene, de manera que esa es la manera correcta de prosperar en el mundo. Cuando tú lo haces de otra forma, tú vas a ser traspasado a muchos dolores, seamos como el justo Lot, una persona, dice que él deseó, cuando vio la llanura, dice, él deseó ser prosperado y lo fue, con su familia, pero él estuvo rodeado de personas que estaban contaminadas y que odiaban y no respetaban a Dios y Dios los destruyó, pero esa persona nunca fue traspasada a dolores, por enriquecerse, sino que esta persona, por ser fiel a Dios, por seguir lo correcto, por ser justo delante de Dios, él afligía su alma en medio de una perversidad. Así nosotros, Lot es un bonito ejemplo para los cristianos de hoy en día, de que aunque este mundo está lleno de violencia, aunque muchos ya no quieren seguir a Cristo, aunque muchos ya se cansaron de guardar los mandamientos de Dios, tú como Lot, dice la escritura, aunque te halles entre serpientes, aunque te halles entre escorpiones, dice, tú sigue la justicia. Y Lot dice segunda de Pedro, dice que aunque él afligía su alma, dice, él siempre se mantuvo fiel a Dios y así fue como Dios lo libró. Y así a ti y a mí Dios nos va a salvar de toda perversidad y maldad que hay en este mundo, si nosotros nos hallamos fieles delante de Dios, segunda de Pedro 2, del 6 al 9, dice de esta manera, y bueno, desde el 5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente, y libró al justo Lot. Todas las personas que son traspasadas a muchos dolores son traspasadas porque no son justos, por eso sufren de dolores, por eso son traspasados a muchos dolores porque no son justos. De manera que si Lot es una persona justa, es imposible que él haya sido trasladado a muchos dolores, y libró al justo Lot. Estaba abrumado, sí, pero no por sus posesiones, no por la prosperidad, no. Él estaba abrumado por el comportamiento que tenía Sodoma y Gomorra, que era pecaminoso, y eso es malo delante de Dios, es triste delante de Dios, es triste delante de Lot, porque Lot era hijo de Dios. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. De manera que en este mundo todos podemos vivir de una manera justa, podemos vivir rectos delante de Dios, y así Dios nos puede librar del mal que hay en este mundo y trasladarnos y librarnos como Lot siempre a la vida. Lot lo secuestraron y Dios lo trajo otra vez a la vida. Lot vivió en una ciudad que iba a ser destruida y Dios lo sacó y lo mantuvo con vida. Y hasta el día de hoy Lot vive porque Dios
es un Dios de vivos y no de muerte, y no de muertos. De manera que si tú puedes lograr tener el comportamiento de Lot, hoy en día tú también vas a ser librado como Lot y vas a permanecer en la vida, ¿va? Deuteronomio 30:15 dice de esta manera, ¿va? Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien. Lot siempre escogía la vida y siempre escogía el bien. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y la muerte. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Yo te aconsejo que como Lot escojas el bien y escojas la vida. Dios les bendiga.